Sal a caminar, no estés quieto, te vas a enfermar. Detenerse sin razón afecta la circulación. La canción es una brújula, si me pierdo me pongo a cantar. Aprendí a cantar caminando, silbando como los pájaros, gruñendo como los osos, rodando cual roca, rondando cual río. Estaba como en un sueño, entre nubes y agua, sobre un llano, y mi espíritu se mezcló con el barro. Sal a caminar, no estés quieto, te vas a enfermar. Detenerse sin razón afecta la circulación. La canción es una brújula, si me pierdo me pongo a cantar. Aprendí a cantar caminando. Solo caminos y posadas. Cante que las pirámides polvo serán, que para cantar no hacen falta las alas. Cualquiera canta con solo usar la garganta y echar el alma a volar. Cualquiera canta con solo usar la garganta y echar el alma a Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Pues aquí, bien feliz de estar con ustedes este Día de los Padres para darles este abrazo a todos los padres y a todos los abuelos, bisabuelos, tíos, padres adoptivos que nos regalan amor todos los días. Y amor es lo que sigue regalándome mi padre con este legado del espacio de Dialogando con Beni, donde tengo la dicha de recibir, de conversar con lo mejor de Puerto Rico, de nuestra herencia. Mi padre también me dejó otro legado muy importante a mí y a mi hermano, que escucha y a quien le mando un saludo y un abrazo. Y fue la canción. Dentro de la canción nos regaló canciones del mundo, pero por supuesto nos regaló canciones y nos presentó a cantautores boricuas. Y siendo yo muy pequeña,
entró a la casa el disco de Yo Protesto de Roy Brown. Y así fue que me vi y nos vimos expuestos a través de la música a lo que pasaba en el país, una realidad política muy explosiva en los años 70, y de muy pequeña fui creando conciencia. Fui también haciéndome fanática de Roy Brown, quien es el invitado de hoy aquí en Dialogando con Benny. Entiendo que ya debemos de tenerlo en línea. Bueno, yo ¿estoy aquí o no? Roy, es que no te veo en pantalla por alguna razón, así que vamos a esperar a que regrese la técnico, pero te tenemos y te escuchamos, que es lo más importante porque estamos en la radio. Buenos días, Roy. Supuestamente estoy en pantalla porque veo ahí, pero no sé qué. Pero estoy. Saludos, gracias por invitarme en este día especial de Día de los Padres. Y tú eres un padre también, así que felicidades a ti, Roy, padre 4 veces. Sí, ciertamente. Y poco a poco he ido aprendiendo a mejorar ese rol tan importante que significa ser padre. He tenido 4 oportunidades, así que espero que me escuchen. No sé si... Qué bien. Sí, te escucho y ahorita te veremos también. Vamos a tratar de resolver eso ya mismo. Pero pues Roy, mira, hoy vamos a escuchar canciones del repertorio tuyo y hacer como un viaje cronológico, pero quise empezar con esa canción, Sal a Caminar, porque en ella tú hablas de que la canción es una brújula y que si me pierdo me pongo a cantar. Y yo creo que eso es un verso que probablemente es personalísimo y lo escribiste para ti, pero tiene tanto significado para todas nosotras y nosotros. Hola, ahora te veo, Roy. Qué bueno. Es que tengo aquí un técnico ayudándome. Una técnica. Muy bien. Y valga la aclaración. Sí, es Emily. Emily me ayuda en estos modernismos. Que pues gracias a Emily, la esposa de Roy también. Y saludos. Pues sí, pues volviendo entonces a la canción, Roy, esta canción de Sal a Caminar, como dije, la escogí porque tiene ese verso, es tan linda como y tan lírica como tantas de tus canciones. Y para mí tiene un significado especial, yo creo que para el país, esa idea de que cuando estamos perdidos, las canciones nos sirven como una brújula. Nos sirven para entender, para consolarnos, para convocarnos, para tantas otras cosas. Y ciertamente tu música, tus canciones fueron punta de lanza de la canción de protesta y de la nueva trova en Puerto Rico y formaron generaciones. Fueron la brújula para varias generaciones, para la tuya propia. Y siguen siendo vigentes. A mí me sorprendió al escuchar y hacer la selección de tus canciones, lo vigente que estaban. Muchas se sentían proféticas, francamente. Así que me gustaría que empezáramos por el principio, Roy, y antes de arrancar con tu vida profesional, que nos cuentes un poco de tu vida personal, dónde tú naciste, un chin de tu familia, cómo aprendiste música, guitarra. Cuéntanos un poco, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Orlando, Florida, que ahora es una ciudad semi-puertorriqueña, porque viven muchos puertorriqueños allá. Así que probablemente de los primeros puertorriqueños que nacieron en Orlando. De Orlando, ¿qué pasó? Bueno, mi papá salió de África, de la Segunda Guerra Mundial, y lo transfirieron a la base naval en Orlando, y mi mamá era voluntaria. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, 1945, a ellos se conocen allí.
Y pues Nazco, y fuimos Mira a para allá. California. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi papá se llamaba Roy y mi mamá se llamaba Fabiola. O sea que tú eres el segundo Roy Brown. Sí. Bueno, hay muchos Roy Brown, después he descubierto, hay muchos, pero ciertamente ellos se van a California y están allí más o menos como 5 años. Mi mamá se viene con mi hermano Chris a Ponce y luego yo voy a Ponce también. Cuando yo tenía como 5 años. O sea que Y llegas aquí a los 5 años y te sí, criaste aquí a partir de los 5 años. claro, claro, sí. Vivimos en San Juan. Desde Ponce, pues cuando mi papá llegó, pues nos fuimos para San Juan. Se vinieron para San Juan, a Santurce, es que se vinieron a Miramar. Vivimos en Miramar después, pero al principio estábamos en el condado. Ujú. ¿Y en qué momento empiezas tú a tomar interés por la música? ¿Te pusieron en clases de música? Tú sabes que cuando la juventud es musical, entonces pues siempre pues desde chiquito fui musical, como todo el mundo, escuchando la música pop y la música de aquí. Eh, yo vivía cuando vivía en Miramar, vivía detrás de la estación de radio WKQ, que era una estación de radio que daba un show del mediodía y yo me fugaba de la escuela y me iba al show de mediodía y me colaba en los estudios como el tuyo ahí, y yo me colaba Sí, ahí de chiquito y escuchaba todos los programas y conocía a todo el mundo en la estación. qué bien. Y ahí pues vi a Felipe Rodríguez, a Cortijo y su combo y montones de gente que se presentaban en los shows. Siempre yo lograba entrar. Esos shows se llenaban de una manera increíble. Ese teatro, era un teatro bastante grande. El show se daba en vivo, pero con mucha gente. Era algo bien popular. Y yo iba todo el tiempo. ¿Y estamos hablando de qué años más o menos? Bueno, no sé, no puedo hacer el cálculo ahora mismo. Si yo tenía 10 años, pues estamos hablando de 1955 por ahí. ¿Y, y cuáles son tus recuerdos de ese Puerto Rico de los años 50, cuando te criaste en Miramar? Que suena tan distinto, una estación de radio que esté abierta al público, donde se haga todo en vivo. La verdad es que estaría chéverísimo ahora mismo tener Y hacían nosotros las novelas, por ejemplo, hacían las novelas ay Dios, un trío de vaqueros, ahora se me olvida el nombre, pero conocía mucho de las voces fundamentales de la radio puertorriqueña y incluso del drama. Eh, Me crié alrededor de eso y el programa en la escuela donde yo fui, al Perpetuo Socorro, pues tenían un programa bastante bueno de arte y de drama y yo participaba actuando y cantando en las zarzuelas y en los musicales. Y así pues cogí tabla, vamos a decir, cogí tabla. claro. Eh, ¿Y tomaste clases de guitarra formalmente o cuándo es tu encuentro con la no, la guitarra? guitarra, la guitarra, mi primera guitarra me la regaló una novia, me dijo, me la compró de cumpleaños, qué sé yo. Y entonces la fui a una tienda y fue una guitarra Vicente Tatay. Había una tienda en el viejo San Juan y yo siempre me pasaba mirando como- El escaparate. el escaparate y siempre me veía, ay, qué bonita guitarra y qué sé yo, y pues ella me la regaló.
para desgracia de la relación, porque pues la guitarra me llevó por otros mundos. Se acabó la relación. Pero, eh, pero te abrió y la puerta entonces a tú empezar a experimentar con esa guitarra y te vino natural, entonces ya tenías obviamente la vocación, si te interesaba tanto y soñabas con sí, esa yo me guitarra. fui a una universidad, cuando me gradué, me fui a una universidad en Estados Unidos, en Cleveland, Ohio, y me llevé la guitarra. Y ahí fue que empezó toda la cuestión esta de las protestas en contra de la guerra de Vietnam, y la lucha, la afirmación de la negritud en los Estados Unidos. Y eso me impactó, y yo, mis primeras canciones fueron en ese entorno. O sea, mis primeras canciones fueron en inglés, Qué porque ese era el interesante. entorno de protesta. Pues uno participaba en las protestas de Estados Unidos, porque allí era que estaba. Yo de joven, cuando regresé a Puerto Rico, pues de momento resulté un joven problemático para mi familia, porque pues no iba por el camino que ellos querían. ¿Y cuál era ese camino? Ellos querían que yo fuera gerente de un hotel, de un gran hotel del turismo puertorriqueño, o un businessman. O sea, ellos querían que yo fuera coronel. Ya. Y yo pues, no sé, trabajé en el periódico El Mundo como periodista, pero hasta ahí llegué. Estaba en la UPI y Y, trabajaba en el Centro de Investigaciones Sociales también. Tenía pe- dos trabajos. pero te Y, pregunto, ¿qué estudiaste cuando fuiste a Cleveland, Ohio? ¿Y si terminaste tu bachillerato allí o empezaste no, duré un año. o duraste Un un año, no año? aguantaba. Aquello era una escuela jesuita. ¿Sabes? Yo tenía un maestro que se llamaba Bittens, y él decía, el A es para Dios, la B es para mí, y el C es lo que la mayoría de ustedes van a la nota que ustedes van a lograr. O sea, era una escuela bastante... Era un régimen súper estricto. Pero, sin embargo, entonces te pusiste a esa efervescencia política en Estados Unidos de los Bueno, años, no, fíjate, estuve un año allí en Cleveland, pero tocaba guitarra. ok, Entonces regresé a Puerto Rico y sí, ingresé a la escuela de business mira para allá. de la UPI, y Administración de empresa, me cambié a sociales. ya. Y ahí conocí montones de maestros progresistas, y la mente empezó a correr. Ahí fue que sucedió la toma por parte de los estudiantes de la ROTC. Y eso fue un impacto gigantesco, ver a ese estudiantado enfrentándose a la guardia y a los jóvenes que pues, estaban entrenándose dentro de la universidad para ser miembros del ejército de los Estados Unidos. Y había oposición, de que estuvieran allí adentro, y luego eso pues lo sacaron. Entonces pues ahí yo empecé a, a despuntar intelectualmente. Me liberé de las amarras de la pequeña burguesía, y de que tú no tienes que tener éxito en el business. Y empecé a hacer canciones en español. Tuve problemas con mis papás, y me tuve que ir más o menos corriendo. Mi papá me agarró con unos cuantos cigarrillos de marihuana, y fue un escándalo, y pues yo me fui con unos amigos a Filadelfia, y de Filadelfia me fui a Nueva York, y ahí sí que la vida me dio duro. Fui aprendiendo, fui escribiendo,
caminaba solo por las calles, no tenía dónde vivir, no se me quedaba una gente que tenían un apartamento, unos muchachos puertorriqueños, pues Sí. trabajaban de día, entonces yo dormía de día y por la noche me la pasaba caminando por la ciudad de Nueva York. O sea Y que, así duré unos cuantos meses ¿y y cuando regresé a Puerto eso fue después de graduarte o tú te vas e interrumpes tus estudios? ¿Cuál es la no, cronología? yo interrumpo mis estudios, Ya. y luego cuando regreso, medio destruido por las experiencias que tuve de estar solo y trabajando en un sótano de un hotel como contable. Mira para allá. Sí, sí, había que buscársela. Pero eso había protestas en Nueva York y uno pues tuve una experiencia, fue una experiencia que cuando regresé seguí cometiendo errores como Like a Rolling Stone, como la canción de Bob Dylan. Rodando Y como un peñón. Pero me imagino que entonces hablas de Bob Dylan. ¿Nos puedes decir quiénes empezaron a hacer influencias musicales tanto en el mundo del folclore y la música protesta de Estados Unidos y de la latinoamericana? ¿Qué bueno, yo venía música? con Daniel Santos, venía con Davilita, que tenían canciones patrióticas. Y venía con Bob Dylan y con Simon y Garfunkel y una serie de cantores, Ian y Sylvia, que eran gente que tocaban la guitarra y hacían y contaban historias y usaban un lenguaje bastante, ¿verdad? Impío y cuestionaban el sistema o contaban historias de héroes, guerreros que se enfrentaban a la injusticia. Y eso eso fue lo que me empezó a gustar. Y eso fue lo que empecé a poner en mi música. Javi, entonces Y regresa de ese tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva York en bueno, esas yo condiciones? regresé, no tuve un año, Ok, no aguantaba, porque, ¿sabes? No muy tenía duro. recursos. Sí. Regresé y me casé con una novia que tenía antes. ¿Sabes? Yo como que estuve en una batalla y perdí la batalla y me refugié. Ese refugio me fue bien porque entonces ingresé de nuevo a la universidad y empecé a trabajar, tenía un empleo, tenía un salario y empecé a leer poesía puertorriqueña, historia puertorriqueña, empecé a estudiar la historia del mundo, o sea, me eduqué y, y tuve que, el trabajo en el periódico El Mundo fue fuerte porque tenía que escribir y tenía que escribir bien y me asignaban historias. Así fue que por primera vez conocí a Juan Antonio Corretjer, me invitaron a ir a una rueda de prensa y yo pues asistí a esa rueda de prensa y ahí fue que conocí a Corretjer. Y cuando lo conociste, ¿ya conocías de su poesía? ¿Ya habías tenido algún No, contacto? no, No, nada, nada. ya. Eso para mí fue un descubrimiento. Y ese descubrimiento fue parte entonces de todo un descubrimiento en la Universidad de Puerto Rico. Estabas estudiando y trabajando a la Y vez, trabajando. casado. ¿En qué momento empiezas a escribir las canciones de ese primer disco, Yo Protesto, que está tan enmarcado en pues en Bueno, las protestas universitarias? parte de mi trabajo en la universidad, en el Centro de Investigaciones Sociales, era un estudio que dirigía el profesor Barry Levine. Y entonces era un estudio de la pobreza, de la historia, de la naturaleza, de la historia de la pobreza de Puerto Rico. O sea, quiénes eran los pobres, dónde estaban, de dónde venían. Pues eso me forzó a mí a estudiar
historia de Puerto Rico, pero vista desde la perspectiva, pues por ejemplo, de la historia de la industria de la caña, de la historia de la esclavitud. Y entonces, además de eso, pues yo trabajaba en el campo, como dicen, pues habían unos investigadores, uno estaba en Maunabo, otro estaba en Maricao y otro trabajaba en un arrabal de Santurce, y ellos entrevistaban a la gente pobre y estudiaban su historia, y por qué es que estaban allí y por qué eran pobres en ese momento, y sus papás, de dónde venían. Y entonces pues yo era el que iba y recogía las entrevistas y las traía al centro. Y entonces eso me dio una visión, no solamente desde el punto de vista de los libros, sino que tenía que visitar esas comunidades. Claro. Y entonces ahí yo obtuve, pues de ahí sale pues El Negrito Bonito, Hay que irse, amor, recoge todas tus cosas, El Pillo de McLean, Nos bota de esta choza, que es de Yo Protesto. O sea, que entonces yo desarrollo, creo yo, un lenguaje que no era propio de mi clase, sino que estaba contando la vida de un joven, porque Yo Protesto es sobre un personaje rebelde, tiene como un sentido medio autobiográfico, pero no es sobre mí porque yo no tenía esos sufrimientos, yo era un privilegiado. Claro. Pero esa experiencia, ese trabajo, pues me dio esa visión de vida. Roy, tú hablas del personaje, ese personaje yo apostaría que es Monón, de la canción de Monón. Es un disco que yo conozco muy bien, me encantaría tocarlo todo, pero escogimos la canción de Mr. Con Macana porque creo que esa es un retrato bien fiel de ese tiempo de efervescencia política, donde tú irrumpes como una voz nueva, creativa, con tu propio idioma. Vamos ahora a la pausa, pero antes vamos a escuchar Mr. Con Macana, nos vamos a la pausa y continuamos esta conversación de Día de los Padres con Roy Brown, padre de la nueva trova puertorriqueña. Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Roy Brown, nuestro cantautor nacional, uno de los padres de la nueva trova puertorriqueña, y esa canción Boricua en la Luna, poema de don Juan Antonio Correger, musicalizado por Roy Brown, pues que Roy se ha convertido esta canción, al igual que Verde Luz del Topo, otro himno para los puertorriqueños y las puertorriqueñas, tanto aquí como alrededor del mundo, y especialmente una bandera para la diáspora. Cuéntanos de esa relación tuya con don Juan Antonio Correger, que lo conociste, él llegó a escuchar la música. Cuéntanos un poco. Sí, eso fue una suerte muy grande que él logró escuchar estas canciones cuando comenzaron. Él pensaba que yo nunca concebí que estas canciones fueran a tener tanto éxito. Él sí pensaba que esto iba a ser un éxito y que iba a penetrar la conciencia puertorriqueña, estas canciones, estos poemas. Yo, en esas cosas de estudiar, pues yo me crucé primero con En la vida todo es cine y yo la musiqué. Luego la asumió Haciendo Punto y se convirtió en un éxito de su primer disco Haciendo Punto. Y entonces ahí fue que yo fui a conocer con Silverio Pérez, me llevó a la casa de Correger, y ahí pues hablamos y entablamos una amistad. Yo lo visitaba con mi esposa Patti y con mis dos nenas, Yari y Lara. Íbamos allí y la pasábamos. Y yo le propuse, pues,
pues vamos a hacer un trabajo completo con tu poesía. Y entonces yo trabajaba íntimamente con Miguel Cubano y José González. Teníamos como una especie de trío que sale de lo que era el grupo Taoné. El grupo Taoné fue un grupo de los primeros grupos que hubo en Puerto Rico. Ahí estaba el Topo, estaba Pepe y Flora, Pepe Sánchez, Flora Santiago, estaba Andrés Jiménez, estaba yo y unos cuantos más. Y entonces, de ahí, de ese grupo que fue reuniendo gente, había un entra y sale siempre, pues con José y con Miguel, pues como que hicimos un trío y decidimos trabajar la poesía de Corregel, y de ahí es que sale Distancias, que ahora se llama Distancias Clásico, porque es como que un disco de guitarra tocado desde la visión, ¿no?, de la música clásica. Y ese disco de alguna manera tuvo algo que ver en escoger qué poemas se iban a musicar. ¿Tuvo alguna injerencia el poeta mismo? No. 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 Ustedes No. se las iban llevando. Sí, la única consulta que tuve que hacerle, que le hice, fue con Obao Moín, porque Obao Moín es un poema larguísimo, y Distancias también. Entonces, Distancias dura 16 minutos, y, ¿sabes? Esa la hice completa. Entonces yo fui y le pedí permiso para recortar Obao Moín, y él me dijo que sí, y yo le presenté el proyecto, le presenté el texto, y con la música, y él me dijo: Ave María, me has mejorado el poema. Pero él era medio exagerado. Qué El lindo. poema es un poema largo, y yo quise, merecía hacerse en canción. Distancias es otro evento, porque Distancias no se podía cortar. ¿Por qué? Porque es un ser en la cárcel, cantando desde su encierro. Entonces hay toda una vorágine, ¿sabes?, de emociones distintas. Y eso había que capturarlo como un proyecto musical, donde todas esas emociones recibieran ese cambio, ¿no? Y por eso es que esa canción tiene tanto cambio, tanto diferentes humores, en la música. Ese disco que yo lo pude haber traído aquí porque yo lo tenía gastado, fue parte de de mis años universitarios. A mí me fascinaba el hecho de que hubiera canciones que me llevaban en un viaje como Distancia, que tenía tantas transiciones, había unas partes musicales, un cuatro precioso, había unos arreglos de verdad que embrujaban a la persona que le escuchaba, y a la misma vez es tan distinto a lo que se oye en radio. Canciones así de largas no se escuchan normalmente en la radio completa. ¿Cómo ustedes hicieron estas producciones musicales a espaldas de la industria, de la expectativa de que esto jamás se oyera en la radio? O sea, ¿a quién ustedes estaban tocando para alguien, o era estrictamente un trabajo puramente creativo y artístico sin pensar que llegara a la radio Bueno, o a se otros estaba espacios? dando el potencial de un público patriótico, jóvenes interesados en el arte y en la poesía, y no tenían, pues no había nada. Pero claro que uno escoge esto porque uno le da la gana de asumir la poesía de Corregel, porque uno le da la gana, y además uno tiene una idea de la música. Y por ejemplo, los poemas los escogí yo, y yo le puse estos poemas y estas ideas en la mano. O sea, yo no compuse todos los temas. Compartimos la composición con José González y con Miguel Cubano. Y entonces yo les pedí a ellos: pues mira, andando de noche sola, Miguel, sácate
haz la música de Andando de Noche Sola. Y él cogió la décima y hizo esa preciosidad. Inri Juvial, que es un poema dicho, pues se lo entrego a José y saca esa hermosura de canción que es Inri Juvial. Ay, una Que es belleza. que es un ensueño de Corregel, de cómo surge la mujer boricua. Sí, también Este, está esa mitología sí, taína. taína, la mitología arauca, porque no era solamente de Puerto Rico, esa leyenda es parte de todo la tradición histórica de las islas donde llegaron los araucas. Entonces, Roy, ese disco de Distancias con ya tan que creo que la canción más famosa de ese disco es Boricua en la Luna, sin duda. No, Boricua en la Luna es bastante más tarde. Ah, pero Boricua en la Luna es la última composición que yo hago de Corregel porque ajá, no formó parte de ese eso disco. sale en Árboles. En el Ya. disco que grabé con Silvio en Cuba, ahí fue que yo grabé Boricua en la Luna con guitarra solo. Y fíjate que eso es ya Correger, está en gira por los Estados Unidos y entonces él va y visita a los presos y visita a las hermanas Rodríguez en su cárcel y él de alguna manera logra entrar a donde ella y saludarla en persona. Él hizo un milagro ahí, nunca se Wow. explicó cómo él llegó a donde ella. Sí. Y entonces él sale y él escribe esas décimas en honor al papá y a la mamá de las hermanas Rodríguez. O sea que el Ah, yo Boricua en no la Luna es un sabía. personaje real, Qué bien. un hombre de las Marías. Sí, ese hombre existió. De hecho, cuando muere, lo entierran en Las Marías y yo voy al entierro y el alcalde de Las Marías va a ese entierro. Eh, o sea, así de impacto tuvo esa canción. Pues él está en esa gira y como teníamos esa amistad, él nos llama para que vayamos a visitarlo a la casa de Consuelito, que Consuelito vivía con sus dos hijas en New Jersey. Entonces vamos allí y allí en el diálogo él se saca unas páginas y me dice, mira, ponle música a esto. Y esto Y era me lo pidió, él me pidió que hiciera eso. el Yo poema. cogí las décimas y de alguna manera y por alguna razón de vida no hice ese trabajo. Pasaron muchas cosas en mi vida y se me olvidó por completo que yo tenía esas décimas. Luego él muere y, y al año del morir se va a hacer un evento en Ciales en honor a él y ahí es cuando yo digo, déjame buscar dónde están esas décimas, dónde están esas décimas. Y no las encontraba y busqué hasta que las encontré. Yo tenía que venir a Puerto Rico a ese evento, así que yo estaba en Nueva York, Wow. así que yo cojo, encuentro las décimas, me siento en mi escritorio con la guitarra y la canción me salió de un tirón, salió así, Qué como la grabé increíble. después, así mismo salió. Y entonces me voy con mi guitarra para Ciales, Wow. pero de camino a Ciales, pues me quedé en casa de unos amigos porque no tenía casa aquí en Puerto Rico, así que me quedé en casa de unos amigos en La Palguera. Y allí nos pusimos a jugar baloncesto y me di tremendo golpetazo en la mano se me hinchó y cuando fui a Ciales no podía tocar guitarra, así que no toqué la canción. Ah, No la carajo. pude tocar. Mira para allá. Y la canción no se grabó ni se hizo nada con la canción hasta cuando grabé el disco
con Silvio, que creo que fue en el 84, o más tarde, 84 o 87, ahora no me acuerdo Wow. cuándo fue que grabé esa canción, por primera vez, desconocida. Mira para allá, o sea que Boricua en la Luna casi se pierde traspapelada entre tus documentos. Hubo muchos tropiezos desde que se te pierde las décimas, la encuentras, después chocas la mano, te lastimas, pero finalmente llegó y dijiste que tú no vivías en Puerto Rico en ese momento. Eh, Mira, ahora, Dios mío, el programa es de 2 horas y ya se me hace corto porque sé que quiero hablar ciertas cosas contigo y se nos está yendo el tiempo. Ahora este segmento lo vamos a terminar con Aires Bucaneros, la canción de Aires Bucaneros. ¿Tú nos puedes explicar dónde tú estabas entonces? Si tú no estabas en Puerto Rico, ¿dónde tú estabas? Yo estaba con Aires Bucaneros, yo estaba en Nueva York. Yo me fui para Nueva York en el 78 porque acá no me podía ganar la vida en Puerto Rico. Realmente no había forma de uno cantar y ganar. Y yo tenía una familia, 2 nenas, pero en Estados Unidos se me hizo posible ir a las universidades, ir a los distintos centros del MPI, Movimiento Pro Independencia, y de grupos independentistas regados por los Estados Unidos. Pues yo iba y cantaba allí y me podía ganar la vida. Entonces mi esposa pues estudió partera, y mis hijas recibieron educación en la escuela, y pues me fui allá, y allá caminando una vez por la calle, en la calle 14, escuché esta voz femenina que estaba cantando con un guitarrista, y yo dije, wow, qué clase de voz, yo quiero cantar con ella. Entonces ahí fui a donde ella y le dije, mira, ¿por qué no hacemos algo? El guitarrista era Rafi Álvarez. ¿Y ella quién era? Rafi Álvarez es el esposo de Elienit Cadilla. Rafi Álvarez es profesor ahí en la Yupi, Sí. A un hombre alto y muy bien parecido. ¿Y quién era esa misteriosa cantante que tanto te llamó la atención su voz? ¿Quién era? Zoraida Santiago. Zoraida Santiago. Y yo me le acerqué, entonces tocamos en unos eventos, fuimos Rafi, yo y ella. Pablo Nieves, luego percusionista, dice, mire, porque fue a oírnos tocar, y dice, a usted le hacen falta un percusionista. Ah, pues tú eres el hombre. Entonces, luego él dice, te hace falta un cuatrista. Entonces, pues, él conocía a Carl Royce. Entonces ahí, Rafi, por complicaciones de su familia, tenía hijos, estaba con Elienit Cadilla, que era una actriz. No sé si la conoce, pero sí, claro, una mujer hermosa y talentosa, pues había que apoyarla a ella también. O sea que no podía bregar con los líos estos de la música, porque uno trabaja mucho y gana muy poco. Entonces hay que ser joven y aventurero para poder meterle mano a un proyecto como el de Aires Bucaneros. Y entonces ahí es que nace Aires Bucaneros, que Aires Bucaneros nace allá. La canción estaba hecha. Yo la había hecho antes de mudarme. Pero en Nueva York, yo estudié guitarra con Ernesto Cordero, el profesor, el compositor. Yo estudié guitarra con él allí. Y ahí fue que salieron Encántigo, ahí fue que salió Caballo de Palo, Ahora me despido, toda una serie de canciones que creo yo son como un crecimiento musical mío. Ernesto Cordero me ayudó muchísimo. Y ahora vamos a escuchar ya mismo Aires Bucaneros. Explícanos un poco de esa canción y dónde tú estabas en tu evolución musical que te interesó hablar de este tema y de los temas de ese disco. Porque hay un cambio. Yo pensaba que yo hacía mis canciones, pero yo pensaba que yo tenía que mejorar
mis textos. Yo tenía que aprender a escribir mejor. Y para eso había que estudiar los poetas fundamentales de Puerto Rico. Y entonces, pues ahí fue que yo estudié pues, la poesía puertorriqueña. Y muchas de esos poemas, pues le puse música, porque, oye, qué poemas más increíbles. Esto se merece que el pueblo los escuche. Así que yo les puse música. Uno de ellos es el trabajo de Luis Pález Matos. Yo hice varias canciones con poemas de Pález Matos. Y uno de ellos era Aires Bucaneros. Yo siempre he sido adicto a la historia, a los cuentos. Y pues los bucaneros son parte fundamental de nuestra historia como pueblo. Formaron en cierto modo el carácter independiente que tenemos como gente. No políticamente somos independientes, pero la gente en Puerto Rico es bien independiente, tú sabes, aquí todo el mundo se las busca. Y pues los bucaneros eran así, se las buscaban. Y decidí, ese poema es una maravilla, así que decidí ponerle música. Y antes de yo irme ya ese poema estaba hecho, así que fue de los primeros poemas, canciones que montamos el grupo. Entonces decidimos ponerle ese nombre al grupo, Roy Brown, Aires Bucaneros. Entiendo. Y hubo otros poetas que escogieron para musicar también. Sí, bueno, Clemente Soto Vélez, Caballo de Palo, ay Dios, ¿cómo se llama? Bueno, hay unos cuantos ahí, no tengo el disco aquí para ver, pero sí, incluimos varios poemas. Hay Correger, por supuesto. Claro, y de hecho Zoraida estudió piano con la esposa de Corregel, con doña Consuelo. O sea que entonces Aires Bucanero, este junte con Zoraida, no es fortuito, no es una pura casualidad, sino que, o sea, ella viene de más o menos de lo mismo que de por donde vengo yo. Entonces, pues, por eso encajamos también. Qué interesante. Entonces te pregunto, porque cuando vamos a cerrar este segmento con la canción de Aires Bucanero, nos vamos a la pausa y luego empezamos el otro con Árboles. Y entiendo que Árboles, si no me equivoco, me habías dicho que es otro poema, es la colaboración de Clemente Soto Vélez. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Entonces, bueno, eso es Nueva York. O sea, Nueva York jugó un papel muy importante en mi vida, y marcó muchas de mis canciones. Y una de las cosas hermosas, aparte de Aires Bucaneros, el grupo, pues fue conocer a Clemente Soto Vélez. Clemente Soto Vélez era un poeta de avanzada. Si lo oye, lee sus textos, dice, qué imaginación tiene ese señor. Él es lareño, es albisuista, marxista, y cuando meten a Albizu a la cárcel, pues también lo atrapan a él, y él también va a la cárcel acusado de subversivo. Y está en la cárcel varios años. Cuando sale de la cárcel, pues se queda en Nueva York, no puede regresar a Puerto Rico, y ahí conoce a su querida Amanda, que es su alter ego, una mujer increíble, argentina. Y yo conozco a Clemente, y el Aires Bucaneros y Clemente viajaron el este de los Estados Unidos. Él era una maravilla de señor. Nosotros cantábamos y él daba su charla educativa. Oye, sin papeles ni nada, y no fallaba. Y lo que hablaba era una cosa maravillosa. Uno se transportaba. Es que esos seres humanos, sí,
de esa época que tuve suerte de conocer, como Corregel, como Juan Maribra, hablan y educan y no necesitan notas ni necesitan que les escriban los discursos. Les sale espontáneo Así porque es. hablan con sinceridad. Roy, vamos a escuchar ahora un poco de la canción de Aires Bucaneros porque es el poema musicado y es bien largo, son casi 9 minutos, pero vamos a escuchar un poco de esa canción de Aires Bucaneros que le da el nombre al grupo de Aires Bucaneros formado en la diáspora con Zoraida Santiago y otros. Y luego en el regreso escucharemos Árboles de ese gran poeta Clemente Soto Vélez, musicado por Roy Brown. Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Roy Brown como un regalo para todos los padres en este día, todos los padres, abuelos, tíos. Roy, Árboles, como dijimos, estamos empezando este segmento con esa canción que es colaboración tuya con Silvio Rodríguez y entiendo que también el nombre del álbum que hicieras en conjunto con él, creo que tienes el sonido ese, claro, yo lo tengo también. Mira qué joven te ves ahí. Creo que le tienes que dar al botón, el botón no se te escucha porque está el botón de mute, dale al botón, ya está, ya estamos. Ok, estamos, ¿me oyen? Sí, ahora te oímos. Ok. Qué chévere ver esa carátula del disco, ¿verdad? Porque todos esos discos yo originalmente los vi en su versión de vinilo, que entiendo que ahora están otra vez de moda y los CDs, creo que los millennials ya no están buscando CDs, pero sí están buscando los discos de vinilo, Sí, ¿verdad? Omar Silva, el de Cultura Profética, tiene un proyecto bastante bonito de sacar vinilo y posiblemente saque este disco en vinilo. Qué Algo. bien, qué fantástico. Pues Roy, cuéntanos vamos a saltar aquí, estamos saltando épocas de tu vida, pero Pero todo es cuéntanos, Nueva York, porque Árboles, cuando yo grabo Árboles, ajá, resido en Nueva York. todavía, ¿y cuántos años es Sí, que estuviste en Nueva York? 13 años. Mira para allá. 13 años. Eh, Y con Silvio, pues coincidí en Nueva York varias veces. eh, y desde entonces él venía como que pensando que iba a, a grabarme un disco con su grupo Afrocuba. Siempre tuvo ese, y por fin lo logró, lo hizo, porque había que mover muchos recursos. O sea, eso no es simplemente pues montate en un avión y ven para acá y lo hacemos, sino pues muchas cosas que están pasando. Y él sacó el tiempo y se dio este disco. Yo estuve en Cuba como mes y medio para hacer la grabación. Y fue un disco que viajó el mundo, pues, tuvo bastante aceptación. Y luego esta canción la coge Árboles, la coge Cultura Profética y la convierte de nuevo también en una canción bastante aceptada, que es bien positivo porque tiene un texto muy, muy bueno. Es un poema imaginativo de Clemente Soto Vélez. La música es mía, el arreglo es de Oriente López, que era el director de Afrocuba. y cuéntanos un poco entonces, tú estuviste de ese encuentro con Silvio, de estar en Cuba con tu música, también en ese disco cantas Negrito Bonito con Pablo Pablo Milanés. Milanés, sí. ¿Cuál es en ese mes y pico pudiste compartir bastante con ellos más allá de estar en el estudio y con las canciones que No, sí, 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 compartimos bastante. Eh, ap- Compartí bastante con Pablo Milanés, es un amor de persona, bien divertido. Y con Silvio, claro, compartí bastante y con los muchachos de Afrocuba. y Fue se una grabó. experiencia Cuba es un lugar
especial, especial. Más allá de que es un país revolucionario, es un país atacado, confinado dentro de su frontera, ¿no? Es sufrido por eso, ¿no? El hecho de que Estados Unidos lo tiene encerrado. A pesar de eso, es un país bastante entretenido y es muy, muy interesante pasarla allí. Y a través de los años, pues esa experiencia ha sido muy bonita para mí. Tener esa relación con Cuba, porque me quita a mí del aislamiento, porque aunque Puerto Rico, pues hay una, ¿verdad? Aquí esto es un país de artistas, hemos tenido artistas de un calibre increíble, pero casi todos se tienen que ir a Miami para poder hacer sus carreras, muy pocos se quedan aquí, y entonces, pues, en ese momento donde yo estoy, pues, compartiendo mucho con Cuba, es un periodo difícil para mí en Puerto Rico. Yo no puedo vivir aquí, porque no puedo ganarme la vida, tengo 2 hijas, tengo que ganar algún dinero. Y además quiero cantar, o sea, y aquí no se me ofrecía la oportunidad. Y te pregunto, yo Dime. apostaría a que tal vez estaría fichado políticamente, porque estamos hablando más o menos de los años 80. Si estamos hablando del año 80, de los años 80, fíjate que sí, pasaron tantas cosas que me estoy acordando. Es el momento donde se da, cuando yo me voy, las cosas no están bien todavía, está surgiendo, haciendo punto y moliendo vidrio. Y el topo. Frank Ferrer ha tomado el topo y ha grabado En las manos del campo, y eso fue un éxito increíble. Entonces, sí se da, y entonces Tony Croato rompe con Haciendo Punto y toma otro camino. Pero sí, este tipo de estilo musical, vamos a llamarlo trova, y otros lo llamarían incluso hasta la trova rock, Sí. pues ese estilo de música sí tiene público, pero es porque los partidos estadistas y los partidos populares, los municipios, pues le están abriendo las puertas a estos grupos, y están surgiendo grupos en todos lados. Pero Roy Brown no entra dentro de eso, porque Roy Brown está quemado con los populares y está quemado con los estadistas. Y los independentistas, pues, del PIB, que es el partido grande, pues no tienen todavía un movimiento cultural independiente que luego se da, y ahí es que yo puedo regresar a Puerto Rico, porque el fenómeno que se da es que estos grupos surgen, y entonces en los distintos pueblos los ciudadanos organizan centros culturales que luego logran el beneplácito del Instituto de Cultura, y se da toda una serie de cosas que entonces permite que haya un movimiento cultural muy fuerte aquí de música nueva, que incluye la trova, que incluye la trova clásica, la música jíbara. Ahí es que tú tienes que el crecimiento increíble de Mapellé, de Andrés Jiménez, porque Andrés estaba vedado, pero de momento crece porque la ciudadanía se organiza en los distintos pueblos, y son los que impulsan los festivales, los llamados festivales de toda clase: el Festival de la Caña, el Festival de la Maca, el Festival Sí. del Café, el Festival de todo.
Pero eso es una empresa ciudadana. Y eso es lo que permite que todos estos grupos proliferen. Sí. Y es lo que permite que yo pueda regresar a cantar a Puerto Rico. ¿Y cuándo regresaste entonces? ¿Cuándo regresaste de esos 13 años de Nueva York, más o menos? Bueno, yo empecé a venir a cantar acá cuando me abren las puertas con Aires Bucaneros. Nosotros recibimos todos los grupos estos como Haciendo Puntos y otros cantores, pues le encantó Aires Bucaneros y nos traían. Yo regreso realmente a Puerto Rico como los planes ocurren como para el 89, 1989, es que yo sé que voy a estar viviendo acá de nuevo. Qué bien. Y es una época grande porque ahí es que saco balada de otro tiempo, distancias clásicos, es que hago toda esa serie de conciertos en la Universidad de Puerto Rico, que se llenan. Yo daba conciertos así y iba muy poca gente. O sea, tuve una época difícil aquí, pero esos años fueron buenos. Esos años la gente empezó a irme a ver. Y antes de seguir esos años y entonces entrar en la década de los 90, que también fue muy prolífica para ti, que no se me quede en el tintero cuando tú dijiste que Cuba llegó a ser como un refugio que te conectó con, ¿verdad? Con el mundo, con el mundo. Con sí, el sí. mundo. Y yo quería saber si si llegaste a comparar notas con Pablo Milanés y Silvio Rodríguez en cuanto a influencias musicales, ¿qué cosas encontraste en común o diferentes con estos otros dos iconos de la nueva trova? Bueno, Pablo surge de los grupos de la cubanía, de los grupos cubanos de música, de baile, de música. Él cantaba en una orquesta de baile, ¿entiendes? Y luego empieza a escribir sus canciones y sus canciones cogen el camino. Pero fíjate, eh, Pablo es un cantor de romance. Él es un Sí, romántico, él del feeling, es sí. un amante, él es un amante. Y Silvio es más poético, él tiene esta tradición de la poesía. De hecho, la hermana siempre decía el poeta. O sea, Silvio es poeta, Sí. pero que le pone música. Él tuvo, creo yo, que él tuvo bastante impacto de la música tradicional, se me olvidan los nombres, Lecuona, el gran compositor de bolero, porque él viene de un pueblo pequeño al norte, noroeste de La Habana, o sea que tiene toda esa tradición cubana de la música de los guitarristas y de los tríos, pero también pues de la música que se da en Estados Unidos y en Inglaterra, los Beatles, Simon y Garfunkel, o sea, que tú Bob notas Dylan, en sí. su música ese deseo de incorporar influencias que vienen fuera de Cuba, pero protegiendo, es cubano, es bien cubano. Que en ese sentido yo pensaría, por lo que tú acabas de narrarnos, que hay ciertos elementos en común porque ambos están muy anclados en las tradiciones de sus países, pero también incorporan muy bien pues otras influencias de las cuales a las cuales están abiertos, pero entonces las incorporan y las haces tú puertorriqueñas con tu voz y él cubana. Parece Bueno, haber sí, como date esa cuenta, amalgama. Silvio tuvo mucha influencia en él, Leo Browell. Entonces, pues Silvio pues tiene una influencia grande de la música clásica. Ujú. Entonces, en el claro de la luna, ¿verdad? O sea, que él tiene la mujer con el sombrero, o sea, que de Sí, la pintura, ¿verdad? Francesa. O sea, que él sí
Es un estudioso de otras culturas, la cultura hebrea, la canción que él hace sobre Jesucristo, que él la nota de los hebreos y de los palestinos. Sí. O sea que entonces él escribe canciones que se salen del contexto ya de la isla, sino que es mundial. Y ambos incorporan influencias de Latinoamérica, porque pues Pablo, Buenos Días América, o sea que están conscientes de que que no, que no son solamente islas, sino que son universos. Y eso pues es algo que yo también aprendí, que es Puerto Rico, pero nosotros somos parte del universo y realmente nos conviene darnos cuenta de eso. Y a través de la música uno trata de llevar, entre otras cosas, un mensaje de universalidad, de que nosotros no estamos encerrados. Nosotros somos parte del mundo y ese mensaje pues yo lo llevé y ese mensaje yo creo que lo llevan otros cantantes y otros artistas puertorriqueños. Yo no soy el único que tiene esa conciencia, porque aquí hay músicos que son universales. Así es, Roy. Roy, este segmento vamos a terminarlo tocando la canción de Te Venden y luego tú me mandaste la canción de Aymara Yumbe. Yo pude abrirla en mi computadora y lamentablemente en esta computadora acá no se pudo abrir, que está Pues, hermosa, pero pues entonces vamos a tocar lo que teníamos de backup, que es Cosa de un Mal Día, de tu disco remasterizado. en fuga, en fuga. En fuga, se llama el disco, y la canción Cosa de un Mal Día para abrir el otro segmento, pero esta canción que vamos a tocar ahora, Te Venden, fíjate, yo creo que es más o menos, si nos puedes ubicar en tiempo, ¿cuándo fue que tú escribiste Te Venden? ¿En los 90 entonces? Sí, es en los 90. Yo vivo en Puerta de Tierra, en un edificio que se llama Torre de la Reina. Y pues tengo mi balcón. Y en torno a ese edificio pasa una marcha de los telefónicos y de los que protestaban en contra de la venta de la telefónica. Y fue una marcha bastante apasionada. Ellos pasan frente a mi casa, entonces yo voy a bajar, pero oye, me dio la musa y antes de bajar yo me senté y escribí ese texto y me salió de un tirón, así, zúmbana. Y es un texto bastante complicado. Sí. Porque habla de algo que si tú lees el texto, tú no de que habla pero es la nota esta de que o sea, te venden, no es que venden la telefónica, que venden el país, es que te venden a ti. Tú eres una mercancía y tú te conviertes en mercancía y tú aceptas como modo de vida, como estilo de vida, que tú eres una mercancía. Y entonces, ese es el mensaje de la canción. Pero empezó con una marcha en contra de la venta de la telefónica. Y a mí me parece muy curioso ese hecho, que de una cosa sale otra, pero están relacionadas. Y están relacionadas. Y al principio dije que hay canciones tuyas que siguen siendo tan pertinentes hoy en día y hasta proféticas. Esa es una de ellas, porque sigue sucediendo en esteroides, que nos venden en cantos, pero también nos hemos vuelto más que nunca, mucho más que en los 90, un producto en este juego de ajedrez neoliberal. Así que vamos a escuchar esta canción de Te Venden, tan profética, tan triste, pero que nos invita a la conciencia y a la acción. Te Venden, de Roy Brown.
Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Roy Brown hoy en este programa especial del Día de los Padres. Déjame ver si Roy aparece nuevamente en pantalla para unirse. Pero estoy aquí. Estás aquí, pues te oigo, qué bueno, y creo que ya mismo te voy a ver otra vez en pantalla. Parece que se fue a dormir la pantalla. Roy, cuéntanos... entonces, este disco, esta canción que escuchamos, Cosa de un mal día, me está bien interesante porque yo creo que hay un diálogo entre esta canción y Te Venden. O sea, en Te Venden yo creo que tú hablas de las causas y en esta, Cosa de un mal día, se siente el efecto sobre el ciudadano, pensando, esto soy yo nada más, esto es un mal día. O sea, me dieron un cantazo con una aplanadora y yo no la vi venir. Claro. ¿Verdad? Esa canción, ¿cuándo tú la escribiste? Cuéntanos un poco de este disco En Fuga también. Bueno, En Fuga fue en los años del año 90 y realmente es una de las mejores producciones musicales que yo logré hacer. Todos mis discos son autofinanciados y todos son míos. O sea, yo nunca grabé para una gran compañía y hubo una vez que logré que un amigo me ayudara económicamente, no, dos veces, que un amigo me ayudara a financiar un disco sin ningún interés, ¿verdad? De lograr capital ni nada. Pero básicamente esto lo produje yo completo y pude incluir una orquesta completa que se oye en esa canción, ¿no? De los mejores vientos del país, Edwin Colonsaya tocando el cuatro, mi banda con Gonchi Cifre, con Tato Santiago, con Nicky Aponte, con Tony Asensio, ¿sabes? Zoraida haciendo coro, o sea que logré una producción de alta calidad y logré pagarla y sacarla. Y pues, yo estoy a mí me encanta ese disco. Y esa canción viene al caso, es de las canciones más de batalla. También logré en ese disco grabar Mister con Macana en salsa, que mucha gente siempre me la pedía. Oye, ¿por qué tú no pones eso en salsa? Pues mira pues logré grabarlo en salsa. Y entonces remasterizaste algunas canciones. No, el disco entero se remasterizó para poderlo sacar y hacerlo, ¿verdad? Para que la gente lo pueda tener con mejor calidad. Eso lo hizo David Rodríguez. David Rodríguez es un técnico y trabajó con disc makers toda la vida. Él trabajó en muchísimos discos de mucha gente haciendo masters. Y él me hizo este master, remaster. Un remaster. Entonces, Roy, también sé que cuando hablamos me dijiste que aparte de estar envuelto en tus proyectos y tienes tu página digital de Roy Brown, te sigues comunicando con las personas y creo que el año pasado cuando tuviste un aniversario de tu música importante, ¿cuántos años cumpliste en medio de la pandemia? Sí, son 75. Se llamó el concierto, 75 años, y lo grabé en el Teatro Yagüez. Lo grabó Berti Rodríguez, el gran técnico de la grabación y el mundo visual. Él lo grabó y lo editó y fue un éxito relativo. Claro, porque imagínate, estábamos en medio de la pandemia cuando tú cumples tus 75 años, haces esta producción que me imagino que tal vez habían originalmente pensado que sería presencial, ¿no?
¿O nunca. fue Yo sabía que iba a concebida? ser, cuando yo decidí hacerlo, yo sabía que no iba a ser presencial. Ya. O sea, no, ni modo con esto de la pandemia. Sí, sí. Ah, pues entonces ya sabía, ya la concebiste en medio de la pandemia. Entonces creo que por ahí viene pronto otro concierto virtual. Cuéntanos un poco de lo No, que vas a no, hacer. no, 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 no yo estoy poniendo mis cosas. Yo he recuperado muchas grabaciones de conciertos que hice en la universidad, por ejemplo, en distintos años. Entonces todo Sí. eso lo hemos levantado y están en YouTube. O sea que conciertos que yo hice en el 94 pues están en YouTube y pueden Muy. escuchar cómo yo me proyectaba en esa época. Pero una Eh, pregunta, ¿no ibas a hacer en estos días o en un mes algo desde tu casa o eso ya sucedió? Un concierto tú tocando con tu guitarra acústica, este, no lo he logrado, no ok, lo he logrado. Han ocurrido una serie de cosas ya, de índole personal que han evitado que yo pudiera concentrar en hacer eso. Eh, Porque es retomar la guitarra. claro. Entonces son muchas horas de ensayo y, ay, Dios mío, se me partió una muela, tengo varias excusas Cosas de un para mal no día, poder. Roy, cosas Sí, de un sí, mal día. sí, sí, no, de cosas con de la vejentud que Y van entonces, ocurriéndole a uno y uno no tiene el potencial de asumir esa tarea, porque no es cuestión de sentarse y tocar, hay que tocar bien. claro, Pues, eso lo vamos a dejar para el futuro cercano, yo espero, pues pero no para mi cumpleaños. yo Lo que espero sí está también. ocurriendo es que yo estoy componiendo, o sea, yo he aprovechado y lentamente he hecho composiciones nuevas y ahora, hoy, se estrena por una emisora de rock de Puerto Rico, no sé si la puedo Sí, mencionar, claro, sí. pero es a las 6 de la tarde va a haber un programa especial por AZ Rock Radio, AZ Rock Radio, Ya. que es una emisora del internet que tiene bastante audiencia y ellos han preparado un especial de una hora eh, entrevistando a distintos grupos, bandas, intérpretes del rock en español de Puerto Rico, donde ellos afirman la influencia, el impacto que mi trabajo ha tenido sobre su arte y su vida. Mira, qué bien. Y vamos a estrenar una canción nueva que se llama Mima. Y es una canción rockera, sorprendentemente rockera. Me gusta mucho que la arregló y produjo conmigo Miguel Tito Rodríguez, el guitarrista de la legendaria banda Sol de Menta. Pues él dirigió esta grabación y se estrena hoy. Y entonces pues Qué vamos a bien. estar repartiéndola. De hecho, cuando termine el programa, te voy a enviar una copia para que tú la tengas. Eh, Ah, pero yo estoy excelente. componiendo y estoy haciendo canciones nuevas. Y sigo, voy a aprovechar pues yo no canto en público desde el 1 de marzo del año pasado, o sea que yo llevo más de casi un año y medio sin cantar, y sin cantar, y en verdad eso es bien loco, me siento raro, en cierto modo me han llamado para hacer cosas y he dicho que no, porque me siento tímido, me siento que, Un efecto oye, pandémico ahí, sí, ¿verdad? sí, es un efecto que, como que yo podré Sí. cantar, me saldrá la voz. Ah, claro que sí. Y entonces, pues estoy medio asustado. Eh, pero no he cantado en todo ese tiempo. Y como parte de eso, pues no he trabajado tampoco.
Así que pues aprovecho el tiempo para ser un buen papá, cocinar, hacer compras, Muy bien. ¿verdad? Hacer mi vida de hogareña, pero también escribir canciones para el futuro. Roy, y tú me contaste ayer que tú también enseñas clases de historia en un colegio Montessori de Mayagüez. Bueno, aquí sí, aquí en Mayagüez está la Escuela Montessori de Mayagüez. Entonces yo, pues me pidieron la dirección que yo diera una clase de historia. Para niños pequeños, ¿qué edades No, tienen? no, niños de 12 a Ya. 17 años, eh, ya, y yo creo que, no, mayores, creo que es de 15 a 17 años, 15 a 17. Entonces, gente que se va a Que graduar, son jóvenes, y sí, entonces es sí, historia, sí, son jóvenes, sí, sí. adolescentes. Y entonces es historia del mundo. Y Y la historia del mundo incluye historia de Puerto Rico, historia de la esclavitud, historia bueno, hemos cubierto la comida en el Mediterráneo, los griegos, los romanos, hemos cubierto China, el camino de la seda, los persas, los poetas árabes, mira para allá. Y tienen de de maestro a Roy Brown. Y te pregunto esto porque fíjate, tú expresas en esta canción con la cual comenzamos el segmento que hay un verso que dice: el periódico reporta que la ciencia del saber predice que los nietos de mis hijos no sabrán leer. Tú tienes una preocupación con el futuro, que a la vez estás ahí en el meollo de estar entre jóvenes, en conversaciones con ellos. ¿Cómo ves la juventud que viene? ¿Qué te alienta y qué te preocupa? Bueno, lo que pasa es que leer es parte fundamental de desarrollar lo que es la inteligencia y la visión del mundo. El teléfono y los documentales y Netflix y todo es muy bueno, y las películas es un arte increíble, estimula la imaginación. Pero si tú te limitas a eso, y toda tu educación sale de una pantalla y tú no lees, pues tú no profundizas. Esta cosa que está aquí, esta cabeza, este cerebro que se ha desarrollado por siglos y siglos y siglos, es un mundo interior y tú tienes que darle de comer a ese mundo interior. No puede ser solamente un impacto visual, sonoro, que te da. Tú tienes que leer. Y me preocupa que los jóvenes de hoy no leen. Y no estoy hablando de que, mira, la humanidad es humanidad, y la mayoría de la gente hace 50 años no sabían leer, y hoy todavía la gran mayoría de la gente no sabe leer. O sea que no es un pesimismo, eh, ¿verdad? Infundado, porque la gente no sabe leer, pero siempre ha habido una vanguardia, una gente que han ido persiguiendo este sueño de crear un mundo humano que tenga razón de ser. O sea, que no sea una solamente una autodestrucción, que es a lo que vamos. O sea, entonces nosotros vamos camino a la autodestrucción. De que no sabrán leer, bueno, pero no habrá agua, no habrá comida. La única manera de escape va a ser que tengas la oportunidad de montarte en un cohete y salir volado para un universo que no sabemos ni qué es, ni que si existe o no. O sea, que Entonces, te preocupa la destrucción ambiental, entonces, que en la cual estamos esa ahora es de siempre, de sumidos. siempre. Sí. Esa es la idea de la canción Árboles, es la idea de muchas de mis canciones. Seattle, la idea de Seattle es eso, crear conciencia. O sea que yo no, para mí esto no es de hace 2 o 3 años. Yo de joven me estoy dando cuenta Sí. de que estamos destruyendo. Date cuenta que yo tuve la suerte de participar en el proyecto de adjuntas, de parar el desarrollo de una industria
minera en nuestras montañas, que nos hubiese destruido el país, porque de ahí es que viene el agua viene de las montañas y va a las costas. Sí, Entonces, si tú destruyes eso, te quedas sin agua. ¿Y qué haces? ¿Vivir en un desierto? No. sí, Nosotros tenemos un país bello y tenemos el derecho Pero entonces, volviendo a la lectura, el hecho de que la juventud, porque yo leí uno de estos creadores, uno de los fundadores de Microsoft, yo creo que por eso fue que vino la, la cita, mm, lo que dije, una reacción. El vicepresidente o el ahora presidente de Microsoft dijo que no hace falta leer, que no hace falta oh, leer, wow, que la gran mayoría de la gente va a aprender todo lo que van a aprender mirando el teléfono o mirando la computadora. Entonces wow, yo digo, bueno, está claro. bien, pero ¿cómo uno aprende a hablar con uno mismo? O sea, uno tiene que tener una conversación con uno mismo todo el tiempo. Eso es lo más lindo de la vida, que uno se habla a sí mismo y uno se da cuenta de que uno no es una sola persona, uno es muchas personas. Uno es esquizofrénico, pero de una forma positiva. Uno puede, uno tiene muchas personalidades y muchas maneras de ser que se va adaptando a distintas circunstancias. Sí, y Pero, ¿y cómo uno le da de comer a eso? Entonces, es cierto que la gran mayoría de la gente no tiene acceso a eso, pero habemos unos cuantos que entendemos que hay que luchar para que la gran mayoría de la gente tenga acceso a eso. Para eso es que vivimos, para lograr eso. Roy, en la pausa, no sé si tú has escuchado cuando estamos en pausa, cómo es que Radio Isla regresa al programa, pero uno de los logos de los temas de Radio Isla dice que estamos conectando hasta con Puerto Rico hasta los boricuas en la luna. Eso es gracias a tu esfuerzo de rescatar la poesía de Corregel para las generaciones posteriores a ti. La rescataste para mi generación, para la generación de mi hija y para generaciones futuras. Poesías que antes se consideraban como solo del segmento independentista y sin embargo, gracias a tus esfuerzos y tu voluntad, al igual que Verde Luz, hoy la entonan personas de todas las ideologías dentro y fuera de Puerto Rico. Tú, ¿qué tú, ¿qué tú piensas? ¿Tú crees que ese palo que tú diste, ese afán, esa voluntad que se cuajó en este proyecto artístico, qué hace falta para otras generaciones para darle continuidad a una canción que nos ayude a pensar y que pueda alcanzar el corazón de tanta gente más allá de ideología? Bueno, hay que seguir tratando de tener impacto sobre la gente joven. Obviamente ha habido un cambio, que es que, por ejemplo, yo de joven, de músico joven, yo nunca tuve acceso a los medios de comunicación de masa. Tampoco lo tengo hoy, pero tengo más. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de medios. Yo ni soñar que yo iba a tener una entrevista de 2 horas en una emisora de radio. Y que además de eso, la persona que me está entrevistando me entrevista con inteligencia. Eso no se daba cuando yo era joven. O sea, yo no podía tener acceso a eso. Y ahora lo tengo. Bueno, pues hay que llegar hay que seguir luchando para lograr esto, porque por eso es que somos músicos. O sea, la música es muchas cosas, pero es entretenimiento y es muchas cosas. Pero a través de la música uno le lleva a la gente a que
exprese sus emociones con libertad. Esa es de las cosas más bonitas de la música. Sí. A mí tú me preguntas, ¿qué es música? La música es la emoción. La emoción, el sonido que transmite una emoción que tiene el músico por dentro y la transmite. Sí. Ahora, si le pones palabras, pues entonces es más todavía, porque entonces estimulas eso que yo llamo el poder que tenemos de conversar con nosotros mismos. Si aprendemos a conversar con nosotros mismos racionalmente, pues vamos a poder conversar con los demás. Roy, y ya lamentablemente nos tenemos que despedir y nos vamos a despedir con esa conversación tuya con el poeta Juan Antonio Correger. Vamos a terminar el programa con la pieza de En la vida todo es ir. Ahí tú le pusiste tu sentimiento al poema de Juan Antonio Correger. Fue un sentimiento con el cual conectaron almas de todas partes del mundo, incluso el icono de Joan Manuel Serrat lo grabó también y lo han grabado en distintas voces. Eso es lo que tú representas para mí en un nivel muy personal y para toda nuestra patria. Así que es cargar ese sentimiento patrio, representarnos de la manera más digna y poder decirle con una tarjeta hermosa de poesía, sentimiento musical, esto es lo que es Puerto Rico. Y eso lo decimos al mundo con orgullo, gracias a artistas como tú. Así que te doy las gracias de parte de mi padre, que fue un estadista que trajo Yo Protesto a la casa, de parte mía, de parte de mis hijas y de otras generaciones. Gracias por representarnos de la manera más digna y más hermosa. Gracias por permitirme dialogar con Benny. Gracias a ti. Yo lo conocí bien. Qué bien, gracias, Roy. Y nada, este programa lo dedico a padres como tú, a mi padre y a todos ustedes padres boricuas que nos hacen orgullosas de ser sus hijas. Un abrazo. Nos vamos con Roy Brown y don Juan Antonio Correger, porque la vida es todo ir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino, se aleja de su cabaña. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir, una esperanza a seguir, mas no a devolver la cara, pues la vida es senda rara, en la vida todo es ir. Miro esa palma que airosa, su corona al sol ostenta, y miro lo que aparenta, la esplendidez de la rosa. Contemplo la niña hermosa, riendo a lo que le place, y lo que el viento le hace a la hoja seca del jobo, es la vida como un robo a lo que el tiempo deshace. Tuve un hermano que dijo, cuando salí de Collores, así canto sus amores al valle del que fue hijo. Una y otra vez maldijo la gloria que en letras yace,
y en que su nombre renace, pues que llegó a